No tienes derecho a cuestionar mis decisiones, dijo ella cuando apareció con su ex en la cena que yo había planeado. Yo dije, tienes razón. No lo tengo. Pagué la cuenta y me fui. La bloqueé en el Uber. 2 semanas después, me vio en un restaurante con su mejor amiga en una cita. Hizo una escena. El maitre acababa de acompañarlos a mi mesa para dos. Un pequeño e íntimo cuadrado cerca de la parte trasera del restaurante, iluminado por una única lámpara de poca altura que hacía brillar la platería pulida. La había pedido específicamente. Ahora, Sofía se sentaba en la silla en la que la había imaginado durante un mes, sonriéndome con una mirada que no podía descifrar del todo, y la mano de Marcos descansaba en el respaldo de su silla. Mis pies dejaron de moverse. El suave murmullo de la conversación, el tintineo de las copas, todo se agudizó en un enfoque doloroso y de alta definición. Marcos, su ex, el de la motocicleta y las historias condescendientes sobre su negocio de importación de café artesanal. El que me había asegurado hace 6 meses que estaba completamente fuera de su vida. Mi amor, es tan tóxico. Alejandro, ahí estás, dijo Sofía, su voz brillante y actuada. Mira con quién me encontré afuera. Qué mundo tan pequeño, ¿verdad? Marcos me examinó lentamente de arriba abajo, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oye, mano, espero que no te moleste la intrusión. Sofía dijo que era algo casual. Mi cerebro era una rueda de carga girando, incapaz de procesar la respuesta adecuada. Este no era el guión. El guión era que yo llegaría primero, nervioso. Ella entraría luciendo deslumbrante con el pequeño vestido negro que sabía que usaría. Brindaríamos por 3 años. Le daría los aretes de perlas que actualmente me quemaban un agujero en el bolsillo de la chaqueta. Un modesto derroche para la mujer que me había dicho apenas el mes pasado que finalmente estaba lista para que viviéramos juntos. Había pasado 3 semanas planeando esto. El mirador de la Condesa. Solo el nombre la había hecho suspirar cuando lo etiquetó en una historia de Instagram. Un lugar para promesas reales, había leído la leyenda. Había ahorrado, llamado exactamente con 30 días de antelación a las 9 de la mañana, y asegurado la reserva como si fuera un objetivo militar. Incluso lo había confirmado con ella esta mañana. 7. Vístete elegante. Es una sorpresa, pero te encantará. Ella había respondido con un emoji de corazón. Y ahora Marcos estaba sacando la segunda silla, mi silla, y acomodándose en ella con la facilidad de un cliente habitual. Alejandro, no pongas esa cara, dijo Sofía, su sonrisa tensándose en los bordes. Palpó el espacio vacío a su lado donde un camarero confundido estaba procurando apresuradamente una tercera silla. Siéntate. Marcos está en la ciudad inesperadamente y no tenía a dónde ir. Sé amable. La orden, el tono, era el que usaba cuando yo me mostraba socialmente torpe o cuando cuestionaba una de sus compras más impulsivas. Una suave reprimenda pública. Tomé asiento mecánicamente, mi cuerpo moviéndose en piloto automático. La mesa ahora estaba abarrotada. Lo íntimo se había ido. Se suponía que esta era nuestra cena de aniversario, Sofía, dije, mi voz más baja y calmada de lo que me sentía. Por dentro, una placa tectónica se estaba desprendiendo. Ella agitó una mano, sus pulseras tintineando. Y la estamos teniendo con un amigo. Está bien. De hecho, es más divertido. Miró a Marcos, compartiendo una mirada cómplice. Dios, pensarías que traje a un asesino en serie. Marcos se rió entre dientes, tomando la carta de vinos. Sí, mano. Relájate. Es solo comida. Sofía me dijo que este lugar era bueno. He estado queriendo probarlo. Sofía se lo dijo. Las palabras cayeron como piedras. Le había hablado a él sobre este lugar. Nuestro lugar, mi planificación, mi sorpresa, habían sido un tema de conversación entre ellos. El camarero llegó, flotando con una incomodidad palpable. ¿Puedo ofrecerles a los caballeros una bebida para empezar? ¿Quizás una botella para la mesa? Para mí un tequila clase azul, derecho, dijo Marcos sin levantar la vista del menú.
Tomaremos una botella del Pinot Noir, dijo Sofía, señalando la segunda opción más cara, la del Valle de Guadalupe. A Alejandro le encanta el Pinot, ¿verdad, mi amor? Sí, me gustaba. Lo había mencionado una vez. Se había acordado de usarlo ahora como un accesorio en esta actuación de normalidad. No respondí. La estaba observando. La forma en que se inclinaba ligeramente hacia Marcos mientras miraba el menú. La forma en que se reía demasiado fuerte de su broma sobre la pretenciosa descripción del confit de pato. Esto no era un encuentro casual. Esto era una declaración, un desfile. Había traído su pasado para sentarse a la mesa de nuestro presente, y se esperaba que yo pagara por su comida. Llegaron las bebidas. Marcos hizo girar su tequila. Sofía sorbió su vino, dejando una mancha roja en el borde de la copa. Dejé el mío intacto. La conversación fue una extraña tortura a tres bandas. Marcos dominaba la conversación, hablando de su última empresa, algo sobre NFTs y ropa deportiva. Sofía escuchaba, absorta, interrumpiendo con «eso es tan brillante, Marcos», un nivel de entusiasmo que no le había escuchado en meses. Finalmente, durante una pausa mientras Marcos buscaba con la mirada a nuestro apresurado camarero, lo intenté de nuevo, en voz baja, solo para ella. «Sofía, en serio, ¿qué es esto?» Se volvió hacia mí, y la máscara de amabilidad se deslizó por un segundo. La irritación brilló en sus ojos. Luego fue reemplazada por esa sonrisa fría y displicente. La que siempre me hacía sentir pequeño y tonto. «Alejandro, ¿cuál es tu problema?» «Es un amigo. Estamos pasando un buen rato. Tú eres el que lo está haciendo raro». Tomó otro sorbo de vino. «No tienes derecho a cuestionar mis decisiones, especialmente sobre quiénes son mis amigos». Se inclinó, su voz bajando a un susurro venenoso destinado solo para mí. «Es poco atractivo». La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, cristalizando todo. «No tienes derecho a cuestionar mis decisiones». No se trataba de Marcos. Se trataba de poder. Se trataba de que ella afirmara, de la manera más humillante posible, que su lealtad, su respeto, era algo que yo tenía que ganar con un cumplimiento silencioso. Y acababa de fallar. El ruido del restaurante, que había sido un rugido en mis oídos, de repente se desvaneció en un vacío silencioso y claro. La miré de verdad, y no vi a la mujer que amaba. Vi a una extraña realizando un acto de crueldad casual. Vi los 3 años de apoyo, de escuchar sus dramas laborales, de cruzar la ciudad a medianoche por su helado favorito cuando estaba triste, de planificar un futuro. Lo vi todo siendo arrojado sobre la mesa como una servilleta usada. Una profunda y escalofriante calma se apoderó de mí. La confusión, el desamor, la rabia, todavía estaban allí, pero encerrados detrás de un grueso panel de vidrio. Ahora estaba afuera, como un observador. Eché mi silla hacia atrás. Las patas rasparon suavemente el suelo de madera. Sofía levantó la vista, molesta. Marcos levantó una ceja, una sonrisa burlona jugando en sus labios, esperando una escena. No le di una. Me levanté, me ajusté la chaqueta y capté la mirada del camarero con un pequeño asentimiento. Se acercó apresuradamente. «Sí, señor. Está todo. ¿Podría traerme la cuenta de todo lo que hemos pedido hasta ahora, por favor?» Mi voz era plana, educada, completamente desprovista de emoción. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» Siseó Sofía, su alegría actuada desaparecida. La ignoré. El camarero parecía aterrorizado. «Señor, sus platos principales ni siquiera. Solo las bebidas y cualquier aperitivo que esté en la cocina». «Gracias». El camarero se escabulló. Sofía me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Marcos se reclinó, disfrutando del espectáculo, pero su sonrisa burlona ahora estaba teñida de incertidumbre. Ya no era el centro de atención. La cuenta llegó en una pequeña bandeja de cuero. No miré el total. Puse mi tarjeta en ella, se la devolví. Un minuto después, firmé el recibo, añadí una generosa propina por las molestias del camarero y volví a guardar mi tarjeta en la cartera.
Finalmente miré a Sofía. Estaba sonrojada, una mezcla de ira y pánico incipiente en sus ojos. No había planeado esto. Había planeado que yo me enfadara en silencio, que hiciera el papel del novio cornudo, que pagara por su comida y absorbiera el insulto. Mi salida tranquila estaba fuera del guión. Tienes razón, dije, mi voz aún con ese mismo tono uniforme. No lo tengo. Me di la vuelta y salí del restaurante. No miré hacia atrás. No escuché si gritó mi nombre. El aire fresco de la noche me golpeó la cara y respiré hondo y entrecortadamente, sintiendo como si fuera la primera vez en una hora. Un Uber estaba esperando junto a la acera. Me subí. Mientras el coche se alejaba de la acera, mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de texto de Sofía. ¿En serio? Simplemente te vas a ir. Eso es tan inmaduro. Miré las palabras en la pantalla brillante. No sentí nada. Ni escozor, ni ganas de responder. Era solo ruido de un lugar que ya había abandonado. Mi pulgar se movió con una certeza mecánica. Abrí su contacto. Bloquear este contacto. Apareció un mensaje de confirmación. Sí. Fui a Instagram. Encontré su perfil. Bloquear. Facebook. Bloquear. Con cada toque, un peso se levantaba. No el peso del duelo, eso vendría después, sino el peso de su acceso a mí. El peso de su juicio, su desdén, sus decisiones. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de la ventanilla. El conductor tenía puesto un jazz suave. Apoyé la cabeza contra el cristal. La cena había terminado. La relación había terminado. Todo lo que quedaba era el espacio silencioso y resonante donde solía estar el futuro y la primera sensación débil de algo que, con el tiempo, podría sentirse como libertad. El silencio en mi departamento era algo físico. Tenía un peso, una textura. Era lo opuesto al ruidoso restaurante. Estaba hueco y hacía eco. Durante las primeras 48 horas, me moví a través de él como un fantasma. No lloré. No rompí nada. Simplemente existí en el espacio negativo que ella había dejado. Me despertaba y por un segundo misericordioso, lo olvidaba. Luego, el recuerdo regresaba. La imagen de la mano de Marcos en su silla. La sensación de ese tercer asiento apretado. La fría finalidad de sus palabras. Es poco atractivo. Una vergüenza ardiente y enfermiza me invadía, seguida de una rabia tan pura que me dolían los dientes. Le había regalado una noche sagrada y ella la había convertido en una broma. Un juego de poder. Había sido su comparsa en una cruel comedia para dos. Pero tenía una regla grabada a fuego en mi mente. No contactarla. Contactarla sería oxígeno para su narrativa. Sería la prueba de que yo era emocional, inmaduro, que hacía un escándalo por nada. Mi silencio era mi única arma, mi única dignidad. Así que me senté en él. Dejé que las olas de dolor e ira me golpearan. Y no cogí el teléfono. Llamé a mi amigo Benito, no a un amigo en común. Benito era de la universidad, vivía al otro lado de la ciudad y pensaba que Sofía era muy exigente, pero siempre lo había expresado con una ceja levantada. No le di la versión dramática, solo los hechos. Apareció en nuestra cena de aniversario con su ex, dijo que no tenía derecho a cuestionar sus decisiones. Me fui y la bloqueé. Benito permaneció en silencio durante un largo momento al otro lado de la línea. Luego un silbido bajo. Caray, Alejandro, eso es calculado. ¿Estás bien? No, dije honestamente, pero lo estaré. Solo necesitaba que alguien lo supiera. No ofreció tópicos. Dijo, ven a levantar pesas mañana a las 7. Gruña las cosas. ¿Ayuda? ¿Fue? Gruñí. El agotamiento físico era un dolor más limpio que el espiral mental. Me sumergí en el trabajo, asumiendo un complejo proyecto de análisis de datos que requería una concentración total. Limpié mi departamento hasta que brilló,
purgándolo de cualquier rastro de ella, una goma de pelo olvidada en la mesita de noche, una botella a medio vaciar de su acondicionador favorito en la ducha. Cada objeto se sentía como desactivar una bomba. Los puse en una bolsa de supermercado y la guardé en la bodega de abajo. Fuera de la vista, pero aún no fuera de la mente. El duelo estaba ahí, pero no era por ella. No por la ella que se sentó frente a mí en el mirador de la Condesa. Era por la idea de ella. La mujer que solía acurrucarse a mi lado en el sofá y contarme sus sueños. La que había llorado cuando la cuidé durante una gripe. Extrañaba a esa Sofía con una ferocidad aterradora. Y luego recordaba su fría sonrisa. Y la nostalgia se cuajaba en un profundo y arraigado sentimiento de estupidez. ¿Cómo no había visto esa capacidad en ella? Día 3. Mi teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de un número desconocido. La vista previa iluminó mi pantalla de bloqueo. Número desconocido, ¿en serio sigues de sentido? Solo fue una cena. Reaccionaste de forma exagerada. Tenemos que hablar. Mi corazón latió con fuerza una vez, un golpe sordo y doloroso. No por esperanza, sino por la violación. Había conseguido un número nuevo. El tono era el clásico de Sofía, displicente, minimizador, la culpa colocada nítidamente a mis pies. Sentido, reaccionaste de forma exagerada. No lo abrí. Deslicé la notificación para quitarla, fui a los ajustes de mi teléfono y bloqueé el nuevo número. La acción se estaba volviendo familiar. Una parte extraña y enferma de mí casi lo había estado esperando. Este era su guión. Se suponía que yo debía estar suplicando una explicación a estas alturas. Mi silencio la estaba obligando a escribir nuevas líneas, y no le gustaba. Día 5. Otro número nuevo. Este llegó por la noche. Número desconocido, Marcos se ha ido. De vuelta a la ciudad en la que esté fracasando este mes. ¿Podemos hablar? Esto es infantil, Alejandro. Estás tirando 3 años por un malentendido. ¿Infantil? La palabra fue una chispa en la yesca. Sentí el calor en mis mejillas. Había traído una granada a nuestra relación, quitado la anilla y ahora me llamaba infantil por no querer sujetar la metralla. Y el detalle sobre la partida de Marcos. No era una disculpa. Era un inventario. El juguete que usé para herirte ya está guardado, así que deja de llorar. Bloqueé este número también, mi pulgar golpeando el botón con más fuerza de la necesaria. Malentendido, claro. Lo había entendido perfectamente. Día 7. Estaba haciendo café cuando sonó mi teléfono fijo. Casi nunca lo usaba. Solo vendedores telefónicos y familiares. Lo cogí. Bueno. Una pausa. Luego su voz, tensa y extrañamente formal. Alejandro, soy yo. No dije nada. Solo escuché el silencio en la línea. El leve sonido de su respiración. Mira, continuó, apresurándose ahora, llamo para decir que lo siento. ¿Vale? Siento si te llevaste una idea equivocada. No fue lo que pensaste. Marcos solo. Estaba en un mal momento. Estaba siendo una amiga. Estás siendo muy injusto, cortándome así. Necesitamos discutir esto como adultos. Devuélveme la llamada. El mensaje quedó ahí, una obra maestra de no disculpa. Siento si te llevaste una idea equivocada. No, siento haberte humillado deliberadamente. No fue lo que pensaste. Fue exactamente lo que pensé. Estás siendo muy injusto. La inversión definitiva. La víctima presentándose a sí misma como la parte perjudicada. Coloqué el auricular de nuevo en su base sin decir una palabra. No lo golpeé. Simplemente lo dejé. Luego me acerqué, desenchufé el teléfono de la pared y enrollé el cable. Lo guardé en un cajón. El silencio regresó, más profundo ahora. Día 10. Mi celular personal sonó. La pantalla mostraba a Sara, la mejor amiga de Sofía,
la arquitecta de innumerables noches de chicas, el oído compasivo cuando teníamos peleas. La que me había dicho la Navidad pasada, eres tan bueno para ella, Alejandro. Tienes suerte de tenerte. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero una parte más fría y curiosa de mí se preguntó cuáles serían los puntos de la conversación. Respondí. ¿Alejandro? Hola. La voz de Sara era todo calidez contrita. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevas? Estoy bien, Sara. ¿Qué puedo hacer por ti? Mantuve mi tono neutral, educado, el tono que usarías con el asistente de un cliente. Ella suspiró, un sonido actuado y cansado. Mira, iré al grano. Sofía está destrozada. Como un desastre total. Se siente fatal. Esperé. Sabe que metió la pata. Lo de Marcos fue un gran malentendido. Él manipuló la situación. Ya sabes cómo es. Ella solo intentaba ser amable y le salió el tiro por la culata. Solo quiere verte, para disculparse adecuadamente, cara a cara. Este silencio la está matando. Miré por la ventana el horizonte de la ciudad. El sol se estaba poniendo. Sara, te agradezco que llames. De verdad. Pero no hay ningún malentendido que aclarar. Tomó la decisión de traer a otro hombre a una cena de aniversario privada que planeé para nosotros. Eligió hablarme con desprecio cuando estaba herido. La relación ha terminado. Prefiero no discutirlo más. La línea quedó en silencio por un instante. Mi entrega calmada e ininterrumpida la había desconcertado. Esperaba ira o duelo o al menos una discusión. No estaba preparada para una simple declaración de hechos. Pero ustedes eran tan buenos juntos, protestó, su voz subiendo ligeramente. 3 años, Alejandro. ¿No la extrañas? Ya no la quieres. Este era el meollo del asunto. El chantaje emocional, la idea de que el amor significaba tolerar una falta de respeto sin límites. Sentí una repentina y clara lástima por Sara. Vivía en la órbita de Sofía, donde esta lógica probablemente tenía sentido. Extrañaba a la persona que pensé que era, dije, mi voz aún uniforme. No conozco a la persona que hizo eso, y esa es la persona con la que estaría hablando ahora. Así que no estoy interesado. Por favor, no me llames de nuevo para mediar. Alejandro, espera. Adiós, Sara. Terminé la llamada. No bloqueé su número. Todavía no. Pero volví a colocar el teléfono sobre la mesa. La noche se extendía ante mí, silenciosa y mía. La primera oleada de su asalto, los mensajes de texto displicentes, el mensaje de voz suplicante, la enviada mediadora, se había roto contra un muro de silencio simple e insensible. Ella seguía hablando, seguía actuando, pero yo ya no estaba en el público. Había abandonado el teatro. El dolor seguía siendo un dolor sordo, un miembro fantasma, pero ahora era mío. No era algo que ella pudiera pinchar y hurgar para obtener una reacción. Me senté en el silencio, y por primera vez, no se sentía hueco. Se sentía como paz, frágil y ganada, y estaba decidido a protegerla. El silencio se convirtió en un hábito, luego en una preferencia. El mundo, que se había reducido a la agonía precisa de esa mesa de cena, comenzó lenta y obstinadamente a ampliarse de nuevo. No sané en línea recta. Algunas mañanas, la ira era una piedra fría en mi estómago. Otras, una tristeza vacía me sorprendía en el pasillo de los cereales. Pero me estaba moviendo. Las sesiones de gimnasio de Benito se convirtieron en un ritual. El proyecto de datos en el trabajo era un laberinto en el que podía perderme, y mi jefe se dio cuenta, elogiando mi concentración. Había construido una vida frágil y tranquila en las ruinas. Una semana después de la llamada con Sara, Benito y yo estábamos terminando una serie de levantamientos de peso muerto cuando se secó la cara con una toalla y dijo casualmente, me enteré de algo por Katy. Ya sabes, la que trabaja con la prima de Sofía. Me preparé, dejando la barra en el suelo. Sí. Resulta que el príncipe azul Marcos estaba literalmente durmiendo en sofás ajenos. Convenció a Sofía de que lo dejara quedarse en su casa un par de noches después de vuestro incidente.
Duró 4, le pidió prestados 5.000 pesos para una oportunidad de negocio, y luego desapareció. Teléfono desconectado. Redes sociales desaparecidas. Me apoyé en el soporte. No sentí ninguna alegría maliciosa, solo una cansada validación. Él no la quería a ella. Quería un lugar cómodo donde aterrizar y algo de dinero para gastos. Ella había cambiado 3 años de estabilidad por una estafa. Lo mejor de todo, continuó Benito, observando mi reacción, es que Sofía le está diciendo a la gente que la abandonaste en su momento de necesidad. Que estabas buscando una excusa para dejarla y usaste lo de la cena como tu salida. Está interpretando el papel de víctima con todas sus fuerzas. Eso finalmente despertó algo. No ira, sino un profundo asco. La pura audacia de la reescritura. Estaba borrando su propia crueldad y pintando mi salida digna como la huida de un cobarde. Mi silencio, que había sido mi escudo, estaba siendo utilizado como un arma contra mí en el tribunal de conocidos mutuos. Deja que hable, dije, mi voz plana. La gente que importa lo verá. Benito asintió, respetando mi postura, pero yo sabía cómo iban las cosas. Las reputaciones son frágiles. La suya era ahora un proyecto, y estaba trabajando horas extras. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje. ¿Sí? Esperaba otra ronda de cabildeo, preparado para ignorarlo, pero la vista previa era diferente. Sara, hola, sé que esto es raro y probablemente soy la última persona de la que quieres saber, pero necesito disculparme. Lo miré fijamente durante 1 minuto completo. Luego lo abrí. Sara, te llamé como amiga. Amiga de Sofía. No tenía la historia completa. Me dijo que te fuiste furioso por nada y que le estabas aplicando el tratamiento del silencio para castigarla. Hizo que pareciera que eras controlador. Sara, luego, anoche, estaba llorando en mi casa tratando de proveer lo casual que fue la cena. Me reenvió el correo electrónico de reserva que le enviaste. El asunto no era planes para la cena. Era reservas para la cena de aniversario, el mirador de la Condesa. Sara, me sentí como una idiota y como si me hubieran utilizado. Lo siento, Alejandro. De verdad. Lo que hizo fue cruel. No te habría llamado si lo hubiera sabido. Las palabras fueron un pequeño terremoto en el paisaje tranquilo de mi nueva vida. Esto no era manipulación. Era una capitulación, una admisión de que a ella también le habían contado una narrativa. El correo electrónico reenviado fue el golpe de gracia, una pieza de evidencia objetiva que Sofía, en su autocompasión, había convertido accidentalmente en un arma contra sí misma. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar. Pensé en la Sara que conocía, no como un apéndice de Sofía, sino como una persona. Era aguda, a menudo observando en silencio mientras Sofía acaparaba la atención. Tenía un ingenio seco que Sofía no siempre captaba. Había sido una constante en el fondo de nuestra relación, generalmente poniendo los ojos en blanco con cariño ante los dramas de Sofía. Pero esto no era un gesto de cariño. Era una línea que se veía y se cruzaba. Después de 1 hora, respondí. Yo, disculpa aceptada. Gracias por decírmelo. Espero que estés bien. Su respuesta fue rápida. Sara, estoy avergonzada y encabronada. No contigo, por ser un peón. Ella está montando esta tragedia épica y yo le estaba pasando los pañuelos. Yo, es lo que hace. La narrativa siempre tiene que favorecerla. Sara, Dios. Sí. Eso es. Exactamente. Es agotador. Una pausa. Luego, Sara, mira, sé que esto es más que incómodo, pero si estás dispuesto, ¿un café? Como 2 personas que fueron engañadas por la misma maestra. Sin agenda. Solo para aclarar las cosas y que no sea algo raro flotando en el ambiente. Lo consideré. Había riesgo. Podría ser una trampa, una emboscada elaborada. Pero mi instinto decía que no. El detalle sobre el asunto del correo electrónico era demasiado específico, demasiado condenatorio para Sofía. Sara estaba arriesgando su amistad incluso al admitir que lo había visto.
Acepté. Nos encontramos en un café de la esquina, neutral y concurrido, lejos de nuestros respectivos barrios. Ella ya estaba allí, con aspecto nervioso, removiendo un latte. Cuando me acerqué, me dedicó una sonrisa pequeña y vacilante que no tenía artificio. Gracias por venir, dijo. Gracias por la honestidad, respondí, sentándome. La conversación fue forzada al principio, girando en torno al tiempo, al café. Luego suspiró, dejando la cuchara. Realmente lo siento mucho, Alejandro, por la llamada. Me sentí como una marioneta. Estaba llorando, diciendo que la habías ignorado por un error inocente, y simplemente entré en modo de apoyo por defecto. Es mi patrón con ella. Pero al ver ese correo electrónico, no fue un error. Fue un ataque dirigido. Asentí. Fue una demostración para mostrarme mi lugar y para mostrarle a él que todavía tenía un derecho. Es sociopático cuando lo dices en voz alta, murmuró, palideciendo ligeramente. Y las cosas que está diciendo ahora sobre que eres inseguro, sobre que posiblemente la engañaste primero. Se está poniendo más feo. Eso era nuevo. La narrativa estaba evolucionando, escalando para justificar su victimismo. Sentí un escalofrío distante. Deja que hable, repetí, Touget felt less certain now. Es que... La conozco desde la universidad. El drama, la necesidad de ser el centro, siempre estuvo ahí. Pero generalmente era inofensivo. Esto es diferente. Esto es cruel. Y verlo dirigido a ti, que siempre fuiste tan paciente con ella, se interrumpió, pareciendo genuinamente angustiada. Creo que he sido una mala amiga para ambos, consintiéndola y sin ver lo que te costó. Su autoconciencia fue desarmante. Hablamos durante una hora, no solo sobre Sofía, sino sobre las consecuencias, cómo lo estaba superando, cómo ella estaba reevaluando su amistad. Me encontré relajándome. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. No había actuación. Éramos solo dos personas en el campo de escombros de la misma bomba emocional comparando notas. Nos despedimos con una sonrisa un poco menos incómoda. Gracias por la comprobación de cordura, dijo. Cuando quieras, respondí, y lo dije en serio. Los mensajes de texto comenzaron unos días después. No frecuentes. Un meme divertido sobre las descripciones demasiado ornamentadas del menú del Mirador de la Condesa. Un artículo sobre la economía de la estafa a la que probablemente pertenecía Marcos. Era un reconocimiento mutuo y silencioso, un lenguaje compartido de recuperación. Siguió un almuerzo, luego un paseo por el parque. No era una cita. Era más simple que eso. Era compañía con alguien que entendía la fuente del veneno sin tener que explicarlo. El cuidadoso muro que había construido a mi alrededor ahora tenía una puerta. Y no era una debilidad. Se sentía extrañamente como parte de la fuerza. 3 semanas después de la cena, Sara y yo estábamos en la trattoria del barrio, un lugar italiano acogedor y sin pretensiones, conocido por su pizza. Habíamos terminado una ensalada compartida y estábamos debatiendo entre pepperoni y salchicha. Nos estábamos riendo de verdad. El sonido se sentía extraño y bueno en mi garganta. Ella estaba contando una historia sobre una presentación de trabajo desastrosa, sus manos animadas, sus ojos brillantes. Yo estaba inclinado hacia adelante, escuchando. Estaba, por primera vez en un mes, sin mirar hacia atrás. Simplemente estaba aquí. Y entonces la atmósfera en nuestra mesa cambió. Una caída repentina de presión. La sonrisa de Sara se congeló, luego se desvaneció. Sus ojos se movieron por encima de mi hombro, abriéndose ligeramente. Lo supe antes de darme la vuelta. Sofía estaba de pie a 1,5 metros de nuestra mesa. No estaba sola. Una mujer de su clase de spinning estaba detrás de ella, con aspecto mortificado. El rostro de Sofía era una máscara de perfecta conmoción de porcelana que se estaba agrietando rápidamente, revelando la traición cruda y furiosa que había debajo. Sus ojos eran enormes, saltando de mí a Sara, a la mano de Sara, que descansaba sobre la mesa cerca de la mía. Todo el restaurante pareció callar, los sentidos sintonizados con la detonación inminente.
¿Qué demonios es esto? La voz de Sofía no fue un grito. Fue un susurro afilado como una navaja que llegó a todos los rincones de la sala. Estaba cargado con tanto veneno que parecía distorsionar el aire a nuestro alrededor. Sara retiró la mano, no con culpabilidad, sino como si se preparara para el impacto. Sofía, dijo, su voz tranquila pero tensa. No me levanté. Me giré lentamente en mi silla para enfrentarla por completo. Sentí que esa misma calma profunda del bistró se apoderaba de mí. El cristal protector había vuelto. Ella estaba al otro lado, en un mundo diferente. Alejandro. La mirada de Sofía se clavó en mí, exigiendo una respuesta, una explicación, una sumisión. ¿Sara? ¿Mi mejor amiga? ¿Me estás tomando el pelo? La última palabra se quebró, subiendo de volumen. Estamos cenando, Sofía, dije. Mi voz era tranquila, mesurada, un marcado contraste con su vibrante intensidad. Estás interrumpiendo. Fue lo peor que pude decir. Fue lo más veraz que pude decir. La hizo estallar. Cenando. Dio un paso más cerca, su dedo apuntando al aire entre nosotros. Estás en una cita con ella. ¿Es esta tu patética venganza, Alejandro? ¿No pudiste soportar que yo fuera feliz, así que te arrastras hasta mi mejor amiga? Eres un enfermo, un patético. Sofía, para. La voz de Sara la interrumpió, firme ahora. No es así. No te atrevas a hablarme. Chilló Sofía, su atención dirigiéndose bruscamente a Sara. La amiga de la clase de spinning había retrocedido un paso completo, deseando desaparecer. Tú, traidora. Has estado esperando esto, ¿verdad? Conspirando con él en el segundo en que tuve un momento de debilidad. Este era el desenlace. Los verdaderos colores, vívidos y feos, a la vista de una sala llena de extraños disfrutando de su pan de ajo. No quedaba actuación, solo el núcleo crudo y egoísta. La miré, a esta extraña lanzando acusaciones. No sentí nada. Ni ira, ni dolor, ni siquiera lástima, solo una distante curiosidad analítica. Así que esta eres realmente tú cuando el público no se cree tu actuación. Sofía, dije, y mi tono, educado, final, completamente desinteresado, la hizo detenerse a media inspiración. Me miró, esperando una pelea, suplicando un drama que pudiera ganar. No le di nada. Esto no se trata de ti, continué como si explicara un concepto simple a un niño. Sara y yo conectamos después de que terminaste nuestra relación. Estamos cenando. Por favor, no la interrumpas. El reenfoque cayó como un martillo. Después de que terminaste nuestra relación. Yo no fui el que se fue. Simplemente le creí cuando me mostró la puerta. Su rostro se contorsionó. ¿Que yo la terminé? Tú te fuiste. Me abandonaste por nada. Sostuve su mirada. El silencio se alargó. Todo el restaurante contenía la respiración. Me mostraste exactamente quién eras, dije, cada palabra clara y fría. Te creí. Ahora estás montando una escena. Por eso no hablamos. Vi que la golpeó. La comprensión de que mi calma no era una táctica. No era estoicismo. Era indiferencia. No le estaba negando atención para castigarla. Simplemente le había revocado el acceso a mi atención permanentemente. Era una extraña causando un alboroto. Su respiración llegó en jadeos entrecortados. La furia se transformó en algo desesperado. Pánico. Miró a Sara, luego de nuevo a mí, buscando un punto de apoyo en el acantilado de nuestra apatía. No encontró ninguno. Tú. No puedes hacer esto, gimió, el último vestigio de control desaparecido. Después de todo lo que tuvimos, me estás traicionando con ella. Sois ambos unos monstruos. Un ayudante de camarero se había quedado congelado cerca, con bandejas en la mano. Un gerente con un traje oscuro se movía ahora con determinación desde el puesto de recepción, su expresión severa. Me aparté de ella. Miré a Sara.
La transformación en mi comportamiento fue absoluta. El afecto frío y plano que le había mostrado a Sofía se desvaneció, reemplazado por una mirada de simple y cálida preocupación. Mi voz, cuando le hablé a Sara, fue suave, completamente diferente. ¿Estás bien?, pregunté. Podemos irnos si quieres. Fue la daga final y perfecta. El cambio de tono, de discutir una molestia a hablar con alguien que importaba, fue más devastador que cualquier insulto. Colocó categóricamente a Sofía fuera de la esfera de las cosas que podían afectarme. Sara, pálida pero serena, asintió. Sí, vámonos. Me levanté, sin mirar deliberadamente a Sofía. Saqué mi cartera, arrojé un generoso fajo de billetes sobre la mesa, suficiente para cubrir la cuenta y la pizza que no habíamos comido. Ayudé a Sara con su chaqueta, mi mano brevemente, tranquilizadoramente, sobre su hombro. Sofía se quedó allí, completamente desinflada, observando la coreografía de nuestra salida. El gerente la había alcanzado. Señora, voy a tener que pedirle que baje la voz o se vaya. Pasamos junto a ella. No miré hacia atrás. Le abrí la puerta a Sara y salimos a la noche fresca y limpia. Afuera, Sara soltó un largo y tembloroso suspiro. Se abrazó a sí misma. ¡Ay, Dios mío, lo siento mucho, Alejandro! Eso fue. Nunca la había visto así. Fue como ver una posesión. Me volví hacia ella. La adrenalina era un zumbido débil, pero la calma era más profunda. Sólida. No te disculpes. No hiciste nada malo. Lo decía en serio. ¿Estás bien? Eso fue intenso. Ella soltó una risa temblorosa. Lo estaré. Acabo de perder el apetito por el italiano de lujo. Una sonrisa genuina tocó mis labios. Yo también. Vamos. Asentí calle abajo, lejos del restaurante, lejos del drama resonante. Vamos a por comida de verdad. Conozco una pizzería genial. Me miró de verdad, y vio la ausencia de caos en mis ojos. Vio que ya estaba avanzando, que la escena detrás de nosotros era solo ruido. Ella me devolvió la sonrisa, una de verdad esta vez. Sí, eso suena perfecto. Tomé su mano. No fue un gesto dramático. Fue simple, un punto de contacto en la noche silenciosa. Empezamos a caminar. Detrás de nosotros, el sonido ahogado de la voz firme del gerente y un único sollozo histérico se desvanecieron en el murmullo de la ciudad, convirtiéndose en solo otro sonido insignificante en el tapiz de una vida que ya no vivía. No pensé en Sofía. No me pregunté qué haría después. Pensé si quería champiñones en la pizza. Pensé en el calor de la mano de Sara en la mía. Pensé en la paz tranquila de las últimas semanas y en cómo ya no era una ausencia, sino algo que se estaba construyendo. Lo último que oí fue el lejano tintineo de la puerta del restaurante al cerrarse. Un punto y final a una frase que había terminado para mí hacía mucho, mucho tiempo.